Hola, ¿qué tal amigos? Cari Mexica, bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast. En esta ocasión tenemos la presentación estelar de nuestra maestra Guadalupe y nos trae un curso maravilloso que es la creación de leches vegetales a base de semillas, que yo creo que es un tema muy interesante, el cual nos puede platicar durante mucho tiempo. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar sobre leches vegetales que son hechas a bases de semillas, de legumbres y pues aquí estamos para servirles y para que ustedes se animen a entrar a este taller. Perfecto. Pues yo creo que la primera pregunta y la más obligada es, ¿por qué consumir leche vegetal? Bueno, pues ahora se ha hecho un poquito como después de estas situaciones de COVID y todo eso, pues las personas han querido cambiar como de alimentación. Pero, pues, desde mi punto de vista, las leches vegetales son muy saludables. ¿Por qué? Porque son más ligeras, no te duele como el estómago cuando tomas la leche que es de vaca, pero por ejemplo la leche de vaca no para todos somos, bueno, no todos somos tolerantes, ¿no? A esa leche. Entonces, el cambiarlo es una, pues una mejor opción Ujú. de cómo alimentarnos. Aparte de ser saludable, es de fácil digestión y es muy fácil de hacer y sabe muy rica. Bueno, a mí me encanta. Ok, y bueno, a ver, vamos a hacer un tema interesante. ¿Qué dificultades hay en hacer este tipo de productos nutricionales? O sea, es complicado conseguir las semillas, es complicado tener las herramientas, se puede hacer esto muy fácil. ¿Cómo se hace esto? Pues no, no es difícil, de hecho es muy fácil, teniendo pues la materia prima que es lo más elemental, pues la semilla. Y no lleva así como que digamos grandes cantidades, pero sí puedes hacer como 1 litro de leche que te puede alcanzar en el día para toda la familia. Entonces, lo único, a lo mejor lo único complicado es que quieras hacer una semilla que pues no tengamos como muy a la mano, como esas semillas de la nuez de Brasil, que es un poco más difícil de conseguir, pero pues recuerden que aquí en la Ciudad de México sí se consigue todo. Así es, nuestra querida güey Tenochtitlan tiene todo lo que ustedes pueden conseguir en donde sea y si no, se lo consiguen de volada. Ok, Sí. un tema muy interesante es, siento yo, eso es mi opinión muy personal, que tal vez tú tengas una mejor aclaración, que este tipo de creación de leches a partir ya no del producto directamente de la vaca o de algún mamífero, sino que ya siento yo que se empezó a dar un poco más a conocer una vez que ingresó esta tendencia del vegetarianismo, ¿no? Hay que entender que a lo mejor en la antigüedad no podías tú como autodefinirte como vegetariano, sino más bien tu dieta estaba sujeta a lo que estaba a tu alrededor, ¿no? Si vivías en una isla, había que comer pescado. Sí. Si vivías en una zona desértica, pues había que comer insectos. O sea, la alimentación está muy sujeta al entorno social y geográfico. Pero hoy en día ya las personas se pueden decir, ¿sabes qué? Yo por decisión propia o por síntomas, etcétera, prefiero levantar la mano y decir que soy vegetariano o incluso más extremo como vegano. Ujú. ¿Tú consideras que esto es parte ya de una tendencia, de una moda o de una forma de vida, un estilo de vida? ¿O más bien tú consideras que es importante hacer conciencia sobre esto? A ver. Pues a mi parecer es más importante, es hacer conciencia, porque sí se ha puesto de moda, sí es ya un estilo de vida, pero el hacer conciencia de que lo que contiene la semilla, que es lo que nos da nuestra madre naturaleza. Ujú. Entonces, platicando, ¿no? Decíamos que el ser humano es el único que no se ha destetado. ¿Por qué? Porque seguimos tomando leches, ¿no? Leches de los animales. Y la verdad, pues la leche vegetal nos da muchas vitaminas, nos Ujú. da calcio y es muy ligera, entonces es más por salud. Ok, entonces es un Ujú, tema más como nutricional, ujú. ¿no? Y bueno, entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Tú has tenido ya la presencia de alguien que, por ejemplo, haya decidido no consumir leche de vaca? Yo debo de aceptar que, por ejemplo, yo sí consumo leche de vaca, pero llega un punto en la edad, como mencionábamos, que bueno, ya cuando cruzas cierta edad hay ciertos alimentos que ya no te van a pasar, ya no eres un niño, ¿no? Ya no se puede comer
8,000 tamarindos porque ya tu cuerpo de pronto dijo, espérame, ¿no? Ya no estamos en esa edad. Entonces yo de la leche entera, yo pasé a la leche como descremada, ¿no? Y me siento bastante cómodo con ella todavía. Pero sí he llegado a probar leches vegetales y tienen un sabor diferente. No lo veo por el lado nutricional, sino más bien por el lado gustoso, el lado, ¿cómo se puede decir? Culinario. Pero sí tengo entendido que pueden llegar a ser altamente nutricionales estas leches. Entonces, ¿cuál ha sido para ti el caso que tú has visto que una persona ha hecho el cambio de una leche animal a una leche vegetal y si le provocó un beneficio o no? A ver. Sí, de hecho, una persona que me preguntaba que si yo sabía hacer las leches vegetales. Ujú, Entonces yo le dije que sí, me dijo que estaba en ese cambio de la alimentación y que pues las leches, la leche de vaca pues sí le ocasionaba problemas a ella y a sus hijos. Entonces yo le dije, pues sí, cámbiate a la leche vegetal. Entonces le dije, pero no compres del súper. ok. Y me dijo ella, es que ya compré una caja, Mm, dice, y la probaron los niños. Le dije, ¿qué pasó? Pues es que no les gustó. Le dije, pues es que no les va a gustar. ¿Por qué? Porque tienen otros aditivos, tienen saborizantes artificiales, te pueden decir que tiene vainilla y ujú, realmente solo es un saborizante artificial claro. que no tiene nada que ver con la vaina de la vainilla. Entonces, y te dicen que es de almendra y sabe al olor, porque así no como que Ujú, lo asimilas, ¿sabe? Al olor de cuando te dicen este sabor, almendras. ujú, Y realmente es un saborizante, ok, pero ya conoces ese olor, ¿no? Y cuando yo hago la leche vegetal de almendras, realmente no sabe a almendras. ok. Ajá. Entonces yo le di a ella la manera de hacerla y ya después le pregunté, cómo te fue y me dice, no, pues los niños ni cuenta se dieron que no era la leche que normalmente tomaban y también pues sí se dieron cuenta que no era la leche que había comprado en el súper. Claro, o sea, que tiene un sabor muy diferente, entonces, en 2 palabras. Sí. Y, yo creo que eso es algo muy interesante de este curso, y creo que nuestro público quisiera escucharnos y ver, que nos cuentes un poquito cómo es que este curso va a estar organizado, qué es lo que van a ellos aprender, de qué manera, qué herramientas se nos requieren para poder fabricar sus leches vegetales. A ver, cuéntanos. Sí, pues no es mucho el material que necesitan, solo pues hace rato hablábamos de las semillas y decíamos que a veces pues es de Ujú. difícil conseguir, pero la puedes hacer de algo que tengas a la mano, por ejemplo, un arroz, cacahuate, que es la que más me encanta a mí. Okey, la leche de cacahuate. este, sí, también hay nueces, Ujú. puedes hacer de almendra, que la puedes conseguir donde sea. Entonces, pues lo más difícil es eso, conseguir. Ya lo demás puedes hacer, se tiene que colar, pero pues la puedes colar con una manta de cielo, con un colador para café. Y entonces, utilizas la licuadora, porque también hay máquinas para hacer lechada, pero no es necesario. Okey. Utilizas también ollas, tu estufa, y tu estufa si realmente la quieres como calentar un poco, Ujú. cocer un poco, que realmente estas leches se hacen en frío, o En tibia. sea, Ujú. ajá, o sea, nada más la licúas, la cuelas y ya. Okey, perfecto. Entonces, y aparte, nada se desperdicia, porque lo que cuelas le llaman okara, esa la puedes utilizar como para hacer galletas, para panes, para a lo mejor una crema, un queso, o sea, para todo. O Entonces sea, dices, pues saco mi leche, saco el queso o saco la crema dale y, total utilidad a las cosas. sí, y Perfecto. no te sobra nada. Ok, pues ya escucharon, compañeros, está muy interesante este curso, es algo muy novedoso. Yo debo aceptar que este tema es totalmente foráneo para mí, pero es muy motivante conocerlo, ¿no? Sobre todo yo creo que hay muchas personas que nos están escuchando que pueden llegar a tener casos ¿cómo se llaman? De esa Intolerancia. intolerancia o simplemente el gusto, ¿no? El Ujú, gusto por aprenderlo. Creo sí. que eso es muy importante para ellos y escuchar de ti que lo pueden hacer en la comodidad de su casa, conseguir las semillas donde tengan que conseguirlas, con las herramientas que ellos tienen y de la mano, pues, de tu guía. Pues, no sé si quieres decir algo más para poder Pues motivar a los sí, de hecho alumnos. en las clases vamos a aprender a activar las semillas, que es la mejor manera de utilizar las semillas para que se nos sean más ligeras para nosotros, para digerir. Aparte, día con día vamos a ir viendo una semilla, qué vitaminas tiene, cuáles contienen más calcio y en ese día que veamos esa semilla, vamos a hacer la leche de esa semilla. Ah, ok, perfecto. Ujú. Entonces, ya vieron, entonces cada día van a ser una semilla diferente
y van a aprender todos los beneficios que tiene esa dicha semilla para Ujú. poder lograr crear tu producto final, que el objetivo es que sea totalmente utilizable, no solamente la leche, sino todo lo que se puede ocupar, Sí, como ya nos comentó aquí pues Lupita. Pues te agradezco muchísimo ese tiempo que nos has compartido aquí para los que nos escuchan y lo que nos ven, y que formes parte de aquí de Cale Mexica, que es una comunidad que está creciendo poco a poco y que estamos formando ya una comunidad de muchos alumnos con mucho interés y que poco a poco van aprendiendo más, no solamente de la cultura antigua, sino la cultura viva del día de hoy, ¿no? No se olviden que tenemos diferentes cursos, desde lengua náhuatl, cosmogonía, lectura del tiempo, espejo de obsidiana, medicina maya, entre muchos otros más. Y ahora se suma la creación de leches vegetales. Pues muchas gracias, al Lupita. contrario, gracias. Y pues únanse a nosotros, van a ver que es divertido. Exacto, muy bien. Pues hasta luego, cuídense mucho. Hasta luego.